Hermanos, bendiciones. Por fin mando el tercer discurso de Job. Espero que Dios los esté bendiciendo. Y hay un tema súper importante que viene hoy a salir en este tercer discurso de Job, o en esta tercera contestación de Job a Bildad. Y quisiera leer algunas partes. Hay que recordar que estos breves comentarios los estoy realizando de la Nueva Traducción Viviente. Y quisiera leer versículos 1 y 2 del capítulo 9 de Job. Dice: entonces Job habló de nuevo: sí, yo sé que en teoría todo esto es verdad, pero ¿cómo puede una persona ser declarada inocente a los ojos de Dios? Job, en toda la meditación que está teniendo y con todos los argumentos y comentarios de sus amigos, él realmente menciona que ante Dios no hay posibilidad alguna de que el hombre se muestre como justo o perfecto. Job reconoce que el único perfecto o justo es Dios. Por eso sus palabras son declaradas de esta manera. Dice el versículo 3: si alguien quisiera llevar a Dios a juicio, ¿sería posible responderle siquiera una vez entre mil? O sea, es como absurdo, ¿no? Él está mostrando que no se pudiera si alguien se estuviera quejando de Dios, porque Él es Dios. Él conoce absolutamente todo, Él lo sabe todo, Él está en todos lados, Él es simplemente Dios. Nosotros como hombres, al estar en esta condición, no podemos hacer querella o pleito contra Dios. Dice el versículo 4: Dios es tan sabio y tan poderoso. ¿Quién lo ha desafiado alguna vez con éxito? Esta situación es bastante compleja, porque Job está reconociendo que Dios es Dios. Sé que suena absurdo, pero en realidad no lo es. Y no lo es por una razón. Hoy en día se ha perdido la capacidad de reconocer quién es Dios verdaderamente. Hablamos de un Dios, pero muchas veces hablamos de un Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Se parece más a nosotros que a el Dios de la Biblia. No es un Dios que tiene todos sus atributos, solo tiene algunos. Es un Dios que parece más Santa Claus que un Dios omnipotente. Y es como un Dios más influenciado por la cultura griega que un Dios bíblico. Cuando Job está hablando de esta manera, él está hablando de un Dios con todos sus atributos, un Dios que realmente es divino, con todo su poderío. Y dice, realmente nos podemos poner en una condición de iguales, en ningún contexto. Y ese es el Dios de la Biblia. Si hablamos, digamos así, de la creación de Dios, pudiéramos hablar de que hay virus, hay bacterias, hay plantas, hay hongos, hay protozoarios, hay diversos tipos de animales, hay mamíferos, hay marsupiales, hay ovíparos, vivíparos, y todos estos animales no tienen comparación de Dios. El problema es que también el ser humano, cuando de repente habla de seres espirituales, como ángeles, arcángeles, serafines o querubines, pareciera que estuviera hablando de algo realmente mayor. Pero en el contexto Dios, o sea, poniendo a Dios como medida, da lo mismo un serafín, un querubín, que una bacteria. No son Dios ninguno de los dos, ni nosotros somos Dios. No hay comparación. Él es único, Él es perfecto. Perfecto es perfecto al 100%. No hay otra como eh, tal vez manera de describirlo. Los atributos de Dios de alguna manera son difíciles de comprender, como la eternidad o la perfección de Dios, o como su inmutabilidad. Realmente todo lo que vive el ser humano es mutable, todo cambia. Eh, Nada es eterno, nada es perfecto, nada dura para siempre, nada es para siempre. Lo vivimos el 100% de nuestra vida.
Job entiende eso y de alguna manera dice, no, o sea, yo no estoy queriendo discutir con Dios, yo solo estoy pidiendo un por qué, Dios, ¿qué pasó? O sea, no estoy aquí o no vengo aquí a pelear con Dios, no se puede, eso es imposible. Muchas veces cuando nosotros hablamos con Dios en medio de nuestro dolor, como lo decíamos en el segundo discurso, o como lo menciona Job, tenemos derecho a quejarnos, o sea, no tenemos otra cosa de qué hablar. No hay nada en nuestra vida como para poder seguir hablando. Y buscamos respuestas, buscamos los porqués y los paraqués de nuestras vidas o del sufrimiento que estamos pasando. Job aquí lo está intentando dar a expresar de una manera. En el versículo 12 hace un pequeño comentario a lo que dijo Bildad, su amigo. Dice, si arrebata la vida de alguien, ¿quién podrá detenerlo? ¿Quién se atreve a preguntarle, ¿qué haces? Esto lo dice en relación al capítulo 8, versículo 4, donde Bildad le dice, seguramente tus hijos pecaron contra él y por eso el castigo estaba bien merecido. Job en ningún momento está diciendo, ¿cómo decirlo? Como una queja directa a Dios de ¿por qué mataste a mis hijos? No, él está hablando de lo que yo siento en este momento, la condición en la cual estoy de sufrimiento. Él no le está pidiendo una explicación a Dios de si pecaron. Él sabe que sus hijos pecaron, eran dignos de muerte. Por eso el versículo 2 dice, si yo en teoría, sí, yo sé que en teoría todo esto es verdad. Nadie puede declararse justo ante Dios y si sus hijos murieron por pecado. Pues de alguna manera, ¿quién pudo haber dicho a Dios no? Él responde así como de, a ver, yo no estoy debatiendo eso, yo me estoy simplemente quejando ahorita de mi condición, siento dolor, necesito ser consolado. Yo sé que no puedo debatir a Dios. Y lo dice bien claro el versículo 20. Aunque soy inocente, mi boca me declararía culpable. Aunque soy intachable, la misma boca demostraría que soy malvado. ¿Esto no le suena a Romanos 3:23? Todos somos pecadores. Todos. Job entiende que en su condición de humano no es perfecto. Es como el acero inoxidable. El acero inoxidable no es incorruptible. Sí se oxida con el tiempo. Más difícilmente, pero se oxida. No se vuelve inmune a la corrupción. En ese sentido, Job entiende que al ser humano, por la condición en la que vive, simplemente al presentarse ante Dios, su ser ya es culpable. ¿No le suena a Santiago cuando habla de la boca de Job diciendo, si abro la boca, ya con eso soy culpable? Vemos cómo Job está entendiendo toda esta condición humana delante de Dios que nosotros, por su misericordia, ya podemos ver y leer en el Nuevo Testamento. Pero Job a través de la prueba, del sufrimiento, él entiende y comprende todo esto. Por eso debemos de entender que Dios no solamente pide gente buena, o que Dios no quiere gente buena, quiere gente que crea en Él. Dice el versículo 21, soy inocente, pero para mí no marca ninguna diferencia, desprecio mi vida. Hermanos, nosotros sin la gracia, aun cuando fuéramos buenas personas, nuestra vida no vale nada. Es necesaria la gracia, la fe en Jesucristo, la fe en la cruz, en su muerte, en su resurrección, en este Dios que realmente puede hacer una diferencia. Job entiende que en esta vida material, en esta vida humana, a veces nada hace la diferencia. Dice el versículo 27, si decidiera olvidar mis quejas, abandonar mi cara triste y alegrarme, aún así le tendría pavor a todo el dolor, porque, oh Dios, sé que no me encontrarías inocente. Él habla de algo más allá. Dice, pase lo que pase, seré declarado culpable. Entonces, ¿para qué seguir luchando? Job se da cuenta de que en la vida del hombre no hay esperanza si no está Dios.
Hoy en este mundo se habla de una positividad, pero sin Dios, ¿no? Un coaching sin Dios, un humanismo, y obviamente si hablamos de humanismo es sin Dios, ¿no? De échale ganas, esfuérzate, y todo este positivismo falso entra a la iglesia y lo que hace es decirle al ser humano, tú declara, tú decreta. Es como de, tú no necesitas a Dios, tú tienes el poder. Y Job nos enseña todo lo contrario. Aun cuando tú y yo nos olvidáramos de las quejas y hoy vamos a ser buenas personas, vamos a alegrarnos, vamos a sonreír, hay un hueco en nuestras vidas. Porque de alguna manera hay una culpabilidad de nosotros innata. Cuando Job está diciendo esto, él se da cuenta de algo brutal en el Antiguo Testamento. Dice versículo 33 al 35 de este capítulo 9, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, hablando de entre Dios y nosotros. Dice, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. No está diciendo de que el castigo ya no existiría, sino aún en medio del castigo, el temor se iría. Entonces podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Si leemos literalmente, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, entre Dios y los hombres, podemos completarlo como Jesucristo hombre, ¿no? Como Dios encarnado. Y te quedas así como de Jesús. Sí, Jesús, ese mero. Hermanos, Job se dio cuenta de que la relación entre el hombre y Dios estaba rota, estaba totalmente destruida. Él no podía llegar tan directamente con él a hablar. Hay algo que nos divide, el pecado, la culpa de la cual dice el hombre tiene en sí mismo y no le permite al hombre acercarse a Dios. Esa culpa, eso donde Dios nos encuentra culpables de todos modos, por muy buenos que seamos. En esta tierra somos pecadores ante Dios. Entonces, bueno, hablando de somos buenos, ¿sale? No podemos decir que lo somos. Lo bueno que hacemos es solamente a favor nuestro y es en beneficio nuestro, por lo tanto es pecado. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, Job entiende lo que Jesucristo vino a hacer. Nosotros sí tenemos un mediador. Nosotros sí tenemos a alguien que hace que la carga sea más ligera. Nosotros sí podemos hablar sin temor. El velo se ha roto. Podemos entrar a su presencia. Y podemos entrar sin temor. Y el miedo y el terror en medio de la prueba se va. Hermano, esto es algo súper importante, no solo para entender la persona de Jesús, sino para entender algo que tristemente, o más bien yo no sé cómo no lo entienden los testigos de Jehová, ¿no? Y cómo estas sectas que ponen a Jesucristo como un hijo de Dios, como una creación, como un ser creado. Porque hermanos, si Jesús no es totalmente Dios, no podemos ser perdonados. Si Jesús no es totalmente hombre, no podemos ser comprendidos por Dios. Jesús realmente viene a ser ese vínculo de unión y de esperanza en todos los aspectos. Si retomamos la lectura de cómo Job va en su sufrimiento, describiendo la relación de la creación, no solo del hombre, sino de toda la creación con Dios, y de cómo la creación no puede negar su condición imperfecta ante Dios, el hombre menos, te das cuenta de que este mediador no puede ser otro más que Dios mismo, en la persona de Jesús. Aun cuando tú puedes leer esto y más de una vez, esta es la primera vez que Job es así como de necesito a alguien.
no puede ser un hombre. Tenemos aquí a hombres sabios que lo único que están haciendo es agrediendo a su amigo. No hay ninguna palabra de consuelo. En teoría todo lo que están diciendo es verdad. La paga del pecado es muerte, sí. Y nadie me está diciendo, oye, vamos a presentar ofrendas a Dios para que te consuele. No hay un mediador real. Job necesita un mediador y se da cuenta de que el único mediador que puede haber es Dios mismo. Por eso Job expresa su necesidad ante Dios en el capítulo 10 y sigue diciéndolo. No, Dios, quítame la vida, en serio, no puedo. Ya no puedo. Y entonces ahora entra en escena otro amigo, que es Sofar, y empieza a darle una persona, pues otra vez sabia, a decirle que él es un pecador. Job intenta hacerles ver que lo que él necesita es consuelo de parte de un amigo. Necesita ser escuchado. Realmente los amigos lo atacan duramente. Job intenta dar o expresar su dolor y no es escuchado. Su amigo Sofar en el capítulo 11, versículos 1 y 2, les menciona, ¿no debería alguien responder a este torrente de palabras? ¿Se declara inocente una persona solo porque mucho habla? En serio, hermanos, cuando tenemos sufrimiento, a veces lo único que necesitamos es ser escuchados. Y también algo que pasa es que muchas veces no somos tolerantes. Yo recuerdo una persona que sufrió una agresión y esa agresión lastimó mucho su vida, pero no había otra cosa, había depresión fuerte en ella, en esta persona y al final acabó cansando a la persona que tenía que escuchar, ¿no? Y es así como de ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo te vas a callar? ¿Crees que por hablar mucho, por quejarte o quita tu cara? Mm, cambiar la cara no hace la diferencia. Hay acciones que no hacen la diferencia. El único que hace la diferencia es Dios, es Jesús. Aprendamos, hermanos, a escuchar a los demás en medio de su dolor, a prestar atención. Aprendamos también que el único mediador que hay en nuestra vida, Job no lo tuvo, nosotros sí, es Jesucristo. Es el primer mediador en nuestras vidas. A veces un padre, vamos a poner un ejemplo, puede fallar. Y el hijo quiere venir al papá y a veces el papá qué hace, ¿no? Igualito que los amigos de Job. Ve la situación, ve el problema y el papá ataca en ese sentido como mostrando el error del hijo, las fallas. Y a veces el papá comete ese error no con una mala intención, pero es porque no hay a veces esa empatía. Porque a lo mejor ya la experiencia nos ha demostrado que lo que hemos dicho es cierto y las consecuencias van a pasar. Pero muchas veces los padres no le enseñamos a nuestros hijos a venir primero a Dios, antes que a nosotros. Para que también Dios a veces sea tratando nuestro corazón para poderlos escuchar. Para que tengamos una mejor respuesta para ellos. Es importante eso. Es importante eso dentro del matrimonio. Es importante en la paternidad, al ser hijos, al ser hermanos, hermanos en la carne, dentro del hogar, hermanos dentro de la iglesia, también con el pastor o con los líderes, porque a veces queremos la respuesta directamente de alguien que no nos la puede dar, de alguien que no nos puede escuchar, alguien que no es un verdadero mediador entre nosotros y Dios. Por eso es importante siempre primero venir a Dios
hoy que nosotros tenemos la gracia, esto que Job no tenía y que sus ojos parece que se abren y se dan cuenta de esa gran necesidad. Es como John Newton, ¿no? Cuando escribe Sublime Gracia, y cuando estaba haciendo su sermón, él está escribiendo y viene este himno, ¿no? Y él se da cuenta de que es la única necesidad, ¿no? Sublime gracia, a la que ha mediado entre nosotros como pecadores y nos ha traído a la justicia de Dios, a su amor y sus misericordias. Job necesitaba esa sublime gracia y se da cuenta, no hay nadie que lo pueda suplir. Es necesario un mediador. Es necesario el quebranto, hermanos, en nuestras vidas, porque ahí nos damos cuenta de que es necesario un mediador. Tenemos que ir a Jesús en medio de los problemas. Hay que dar gracias en medio de los problemas. No es fácil, no es sencillo. Nadie lo puede hacer a la primera. Pero cuando podemos encontrar en el razonamiento, en el sentir, gracias a la misericordia de Dios, porque esto no es de nosotros, hay que recordarlo, podemos ir realmente a no desear la muerte. Y aun cuando la deseamos, como Job lo hizo, en medio de los problemas tan difíciles, hay esperanza, porque hay un mediador que nos está escuchando. Espero que sea de bendición, hermanos, y que veamos cómo Job se dio cuenta de la necesidad de un Mesías, de un Salvador, de Jesucristo, de Dios mismo actuando en beneficio del hombre, sin lo cual el hombre estaría perdido. En medio de nuestro sufrimiento, hermanos, que podamos ir a Dios y encontrar ese mediador que a veces no encontramos en los hombres. Que sea nuestra primer carta del triunfo, por decirlo así. Que sea nuestra primer prioridad. Que sea no una segunda opción, sino siempre la primera. Job lo necesitaba y lo necesitó muchísimo. Sus amigos lo atacaron y le dieron con todo. Jesús sí nos puede castigar, nos puede jalar fuertemente. Pero Pablo ahí en Corintios, cuando habla de la Santa Cena, de la comunión con el Señor, nos habla de algo bien claro. Si somos castigados, si somos disciplinados, no somos condenados. Esto es bien importante. Dios a quien ama siempre va a corregir, Dios a quien ama siempre va a disciplinar, porque literal somos hijos. Job, todo este sufrimiento realmente le demostró, le hizo saber que es hijo de Dios. Lo hizo encontrarlo de una manera que jamás lo había encontrado o lo hubiera encontrado de otra manera. Así que no hubiera sido por sus obras. Podemos ver un poquito de la misericordia y la gracia de Dios empezando a obrar desde el Antiguo Testamento. Y cómo venía ese plan de salvación, ese plan de la necesidad del hombre, de que realmente abriera sus ojos y se diera cuenta de necesita un mediador, necesita a Jesucristo, necesita a Dios. Porque por muy buenos que seamos, seremos encontrados culpables. Si Job lo dijo, imagínate tú y yo, si no seremos encontrados culpables. Hermanos, que Dios los bendiga, que tengan excelente día, tarde, noche, dependiendo a la hora que estén viendo el video. Que realmente sea de grande bendición para ustedes. Disfruten su lectura, que sea ese cafecito, que sea ese tecito para su espíritu, para su alma, que los reconforte y que los haga acercarse más a Él. Y que igual que un buen cafecito, un buen tecito, nos hace querer un poquito más cada día. Bendiciones a todos.